A nivel laboral, la enfermedad es algo que muchas veces puede pasar desapercibida, porque en un primer momento la gente pues, te ve que no tienes aparentemente ningún tipo de problema de movilidad o nada que a ellos les llame la atención, pero es cierto que en el día a día sí que puede causar limitaciones. En mi caso, que soy profesora, el movimiento de escribir en una pizarra con tiza o con un rotulador, cuando está el brote ahí presente, limita muchísimo el poder hacer esa tarea. Momentos como pues, correcciones de tareas, épocas de evaluaciones en las que tienes pruebas y pruebas y pruebas que corregir y tú apenas puedes coger un bolígrafo porque el momento de hacer la pinza es lo más costoso para ti, es muy complicado cuando tienes que estar pues, escribiendo unos comunicados para los niños, para las familias, y ese momento de escribir también es costoso. Es difícil el mover mobiliario del aula. Muchas veces yo he requerido de ayuda de compañeros que afortunadamente siempre han estado ahí sabiéndolo desde un primer momento y me han ayudado muchísimo. El poner y quitar chinchetas, poner cosas de las paredes, o sea, en mi caso todo lo que implique hacer un movimiento con las manos y pinza es más complicado. Y por supuesto pues el desplazarte por el centro educativo, subidas y bajadas del edificio, es complejo. Los niños con los que he trabajado nunca se han dado cuenta de la limitación en sí misma, de que a lo mejor a mí me estaba costando más escribir o hacer algún tipo de tarea. Siempre he intentado de alguna forma no disimularlo por ningún tipo de vergüenza, pero yo creo que sobre todo es por la sensación que uno tiene de esto no me tiene que impedir a mí hacer mi trabajo de forma profesional, ¿no? Tenemos que reconocer que todos tenemos un límite y que llegamos a donde llegamos, pero yo quería hacer mi trabajo hasta donde pudiese. Entonces yo creo que los alumnos no han notado en sí que a lo mejor yo estaba teniendo dificultades a la hora de escribir o mover algo, pero sí que a veces han visto literalmente la mano hinchada. Entonces es, profe, ¿qué te pasa en la mano? Profe, ¿qué te pasa en el dedo? Porque hay veces que se ha puesto rojo incluso tirando a morado, los días incluso después de una infiltración con la zona inflamada, o ellos ven que vas a coger algo e intentas como con esa mano haces un gesto de dolor y ellos es cuando te preguntan, ¿qué te ha pasado, profe? Entonces yo creo que cuando se dan cuenta. No he entrado a profundizar mucho en sí en la enfermedad, pero sí que como con pequeñas pinceladas, sí que creo que les he podido explicar un poco cuáles son las implicaciones que tiene, porque ha llegado incluso momentos en los que he tenido que cambiar el bolígrafo de mano para escribir como he podido con la izquierda para salir del paso en el momento. Yo tenía un trabajo de mucha responsabilidad y entonces, pues claro, todo el mundo espera mucho de ti. Las expectativas que hay puestas en ti pues, son muy grandes, ¿no? El ritmo de trabajo es muy intenso y tienes dedicación prácticamente exclusiva, entonces cuando ves que no llegas, porque al final pues yo siempre decía, bueno, a mí la cabeza me va a 1000 y el cuerpo me va a 10, entonces es esta disociación que hay entre lo que tu cabeza quiere hacer y lo que tu cuerpo puede hacer, hasta que tú no lo controlas, es una sensación muy desagradable, porque claro, es una lucha continua contra ti mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me despidieron un viernes por la tarde estando de baja por burofax y yo era la directora general de la organización. Bueno, pues ahí te das cuenta de lo que tu enfermedad va a influir en tu vida, ahí te das cuenta. Pero claro, el rol que tienes tú en tu trabajo, pues claro, si no lo puedes ejercer según qué tipo de trabajo, pues es que ya no lo puedes hacer. Entonces, aquí sí que pienso que es una lucha muy importante que queda por hacer, porque yo, por ejemplo, pienso que yo podía haber continuado aportando mucho a la organización si se hubiera adaptado a las posibilidades que yo tenía, ¿no? Que entendía yo que no tenían ni que ser ni del mismo papel, ni del mismo salario, ni de las mismas horas, sino adaptarse a las circunstancias que yo tenía, ¿no? O que la ley esté predispuesta a favorecer que tú puedas continuar en un lugar de trabajo, pues con un horario reducido, o por ejemplo yo en el caso que viajaba muchísimo y que yo no podía viajar porque era imposible, pues pudiera adaptarse, ¿no? Y no llegar a estas situaciones tan límites, ¿no? A nivel laboral, yo sigo de baja
porque aún no puedo caminar, entonces aún no puedo ir a trabajar. Sí, o sea, mis jefes, mis superiores y la empresa me han llamado y yo he dicho el diagnóstico libremente, o sea, yo le he explicado que lo que me pasaba, ¿no? Porque claro, yo me di de baja por una tendinitis y van a ser 2 semanas. Y de repente esto se fue de las manos y llevo 6 meses. Entonces, bueno, yo he intentado explicárselo de la mejor manera posible y lo bueno, pues que ellos si quieren saber algo más, pues solamente tienen que buscarlo. Por parte de la Mutua y este tipo de empresas también entienden que estos procesos son lentos y que tienen que dar con el tratamiento hasta que yo empiece a funcionar. La incorporación al trabajo me da miedo, o sea, no es algo que no sé cómo voy a afrontar, porque no sé cómo voy a estar. Entonces, mi trabajo, bueno, como casi todos los trabajos, son muy exigentes, ¿no? Y tienes muchas épocas de estrés. Yo me dedico a la cooperación internacional y tenemos muchos disgustos. Y hay algo que dices, ya, pero yo antes, por ejemplo, una semana mala, te podías quedar a trabajar hasta las 4 de la mañana. O este nivel de estrés de, oye, mira, de hacer proyectos, de tal. Yo no sé cómo eso va a impactar ahora en mi sistema inmunitario y cómo eso va a provocar, si no va a provocar, y eso me da miedo. Eso aún no sé cómo voy a gestionarlo, ni... no lo sé. Puede llegar a ser una enfermedad muy incapacitante. La destrucción articular puede llevarnos a bajas laborales, a incapacidades laborales. Muchos pacientes, o algunos de ellos al menos, sí que pueden terminar en prótesis con el gasto sanitario que todo ello conlleva.